su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios que podemos estar con ustedes en esta transmisión para continuar, como todas las mañanas lo hemos venido haciendo, con el estudio de la escuela sabática. Buenos días, hermano Julio. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, pastor. Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes, a nuestros televidentes, radioescuchas. Bienvenidos a un día más de estudio de la lección. Y hoy estamos, pastor, en el día miércoles 11 de octubre. Bueno, la lección para este día miércoles es 3 eventos trascendentales. Ese es el título. Hermano Julio, ¿qué le parece si hace la oración? Muy bien, oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por un nuevo despertar, por un nuevo día. Gracias, oh Dios, por iluminar nuestras vidas con tu palabra, y esperamos, Señor, de que apreciemos estas joyas preciosas, estas enseñanzas que nos ha dejado, que estemos, oh Dios, listos para proclamar tu mensaje, porque los tiempos en que estamos viviendo serán acortados. Enséñenos e instrúyanos con la lección del día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En esta lección de escuela sabática, la cual tiene como por título general para todo el trimestre, He aquí vengo pronto, en esta semana estamos estudiando el tema de las señales del regreso de Cristo, pero en una forma específica vamos a mirar 3 de ellas en este día miércoles. Tiene por título o como subtítulo la lección 3 eventos trascendentales. ¿De qué eventos estamos hablando, hermano Julio? De los eventos que aparecen en el libro de Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a ver el primer evento que nos dice Mateo 24:29. Justo antes del final del periodo de tiempo profético de los 1260 años, puesto que la persecución fue acortada, recuerde lo que vimos ayer, ¿qué signos en la naturaleza indicaron que el regreso de Jesús estaba cerca? Mateo 24:29 nos dice, pastor, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Nos dice Mateo, e inmediatamente después de aquella tribulación. Pero veamos lo que nos dice el Evangelio según San Marcos respecto a este mismo fenómeno. Nos dice Marcos 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Quiero añadirle, pastor, que no está en la lección, Lucas 21:25. Lucas 21:25 nos dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y Lucas le añade algo también a estos eventos. Y en la tierra dice que habrá angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Por qué? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Mis hermanos,
ustedes ven a Jesucristo diciéndole a sus discípulos de estos eventos que ocurrirían en la naturaleza y cómo él hace énfasis que sería después de aquella tribulación. ¿De qué tribulación estamos hablando? Bueno, de la que estudiamos el día de ayer, de aquel período profético de 1260 años, donde la iglesia fue tremendamente perseguida, donde la iglesia derramó lágrimas, derramó sangre y estuvo en una gran agonía. Período que tuvo que ser acortado por amor a los escogidos. Pues después de esa tribulación, después de eso el Señor dice que ocurrirían estos eventos en la naturaleza. Pero hermano Julio, parece que al apóstol Juan en el Apocalipsis, Jesús le vuelve a revelar estos eventos y allí aparece un elemento nuevo que no hemos leído hasta ahora. ¿Me puede usted compartir ese texto? Apocalipsis 6, 12 al 13. Y con este evento se le da apertura a los eventos trascendentales de las señales del regreso de Jesús. Este es el primero, luego continúan los siguientes. Miré, dice Apocalipsis 6, 12 al 13, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y así entonces nosotros encontramos que los tres eventos trascendentes son este gran terremoto, el oscurecimiento del sol y la caída de las estrellas. Según nosotros miramos en este texto bíblico, hermano Julio, el primero de los eventos fue cuál y en qué tiempo de la historia ocurrió. Sí, el primero de estos eventos trascendentales es el que menciona Juan en el libro de Apocalipsis 6, 12. He aquí hubo un gran terremoto. Y nos dice el conflicto de los siglos, página 349. Yo quisiera hacer un poquito de hincapié en esto, pastor. El conflicto de los siglos y Mateo 24 tiene una similitud y se puede estudiar de una manera conjunta, porque Mateo 24 comienza con la destrucción de Jerusalén y el conflicto de los siglos comienza con la destrucción de Jerusalén. Mateo 24 termina con el glorioso regreso de Cristo Jesús. De igual manera, el conflicto de los siglos concluye con la segunda venida de Cristo, con los redimidos, con los 1000 años de paz, concluye con un futuro glorioso. Entonces, hay un paralelismo entre estudiar Mateo 24 y estudiar el conflicto de los siglos. Y nos dice, en cumplimiento de esta profecía de Apocalipsis 6:12, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. Y esto fue, pastor, en 1755. Bueno, entonces tenemos ya cuando ocurre el primer grande evento que tuvo trascendencia mundial en 1755. Justo cuando estaba por terminar
aquel gran período de oscuridad como fueron los 1260 años. El hermano Julio nos ha compartido este dato de cuán grande fue el terremoto, que aunque fue llamado terremoto de Lisboa, dice que se extendió por Europa, África y América. Es decir, abarcó 3 continentes. Esto él lo ha leído del libro El conflicto de los siglos. Es el libro inspirado por Dios que la sierva del Señor, Elena White, dejó para todos nosotros. Amén. Hablando un poco más sobre ese gran terremoto, este libro, El conflicto de los siglos, dice que hubo una gran conmoción. Fue tan violenta, dice, en África como en Europa. Fue destruida gran parte de Argel. Y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable dice que barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España, dice, y Portugal, donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Pues se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas, dice, hasta sus cimientos, y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego. Hermanos y hermanas, fue algo nunca antes visto, algo impactante, conmovió a la humanidad. Sigue diciendo El conflicto de los siglos que en Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno e inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos, dice, murieron 60.000 personas. Ocurrió algo interesante en el mar. Dice que el mar se retiró primero y dejó seca la barra, pero luego regresó en una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre su nivel ordinario. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se cuenta la sumersión del nuevo malecón, construido completamente de mármol y con ingente gasto. Dice que un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general. Pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba, y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. ¿Qué le parece, hermano Julio? Impresionante, como dice El conflicto de los siglos. Espantoso. Impresionante. Y ahora que hemos visto los huracanes, hemos visto, pastor, cómo el océano como que jala el mar, como que el agua se va hacia las profundidades. Luego el huracán lo que hace es regresar con una fuerza mayor esa agua, como sucedió también con los tsunamis. Exactamente. Así que, hermanos, entonces ustedes han escuchado, les hemos compartido aquí la descripción del primer grande evento, como fue el terremoto de Lisboa en el año 1755. Pero ¿qué del otro evento trascendental, hermano Julio? Nos dice a Marcos 13:24. Nos dice la palabra del Señor: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Aquí encontramos, mis queridos hermanos, también en el mismo libro, El conflicto de los siglos, nos dice, los 1260 días o años terminaron en el año 1798.
la persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Y pastor, esto terminó el periodo profético de los 1260 años en el año 1798. El 19 de mayo de 1780, o sea, 2 años después, figura en la historia como el día más oscuro. Desde el tiempo de Moisés no se ha registrado jamás período alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión y duración. La descripción de este acontecimiento que se han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31, encontramos estas palabras en el Conflicto de los Siglos, página 353 y 354. No sé, hermano, hermana, cuál hubiera sido tu reacción o tus presentimientos si te hubiera tocado vivir cuando estas dos señales tuvieron su cumplimiento. Es decir, la del terremoto de Lisboa en 1755 y la de el oscurecimiento del sol. Aquí nosotros tenemos prácticamente un eclipse más largo que el que recién acaba de haber aquí en los Estados Unidos. Dice el espíritu de profecía que en Massachusetts un testigo ocular, describiendo aquel eclipse o aquel acontecimiento cuando el sol se oscureció, dice este testigo que por la mañana, dice, salió el sol despejado, pero pronto se comenzó a poner nublado. Las nubes fueron haciéndose más espesas y del seno de la oscuridad que ostentaban comenzaron a brillar relámpagos, se oyeron truenos, cayó un leve aguacero. A eso de las 9 las nubes se atenuaron y revistiendo un tinte cobrizo demudaron el aspecto del suelo. Las peñas también fueron demudadas y los árboles, al punto que no parecían ser, dice, de nuestra tierra. A los pocos minutos, dice, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. Sigue diciendo, temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de sus casas, las mujeres contemplaban la lóbrega escena. Los hombres volvían de las faenas del campo. El carpintero dejaba las herramientas, el herrero la fragua, el comerciante el mostrador. Los niños fueron despedidos de las escuelas ese día y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hicieron un alto en la primera casa que encontraron. ¿Qué va a pasar?, se preguntaba la gente. No parecía sino que un huracán iba a desatarse por toda la región, o como que el día del juicio estuviera inminente. Hubo que prender velas y la lumbre del hogar brillaba como en noche de otoño sin luna. Pero hermanos, recordemos, era de día. Las aves, dice, se recogieron en sus gallineros. El ganado se juntó en sus encierros. Las ranas comenzaron a cantar. Los pájaros entonaron sus melodías del anochecer y los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche, que era de día. Impactante, ¿no le parece? Impresionante. Un eclipse
el eclipse más duradero del siglo, se puede decir. Increíble cómo lo describe nuestra hermana Elena de White en El conflicto de los siglos. Si usted no tiene ese libro, adquiéralo cuanto antes, estúdielo, porque esta lección, pastor, he aquí vengo pronto, se estudia en paralelo con el conflicto de los siglos. Mateo 24 es igual al conflicto de los siglos en detalles de la segunda venida de Jesús. Yo pregunté hace un momento a ustedes, amigos radioyentes y televidentes, ¿cuál hubiera sido la reacción de ustedes si hubieran sido testigos oculares de estos dos grandes eventos trascendentales que hemos ya comentado? Bueno, no sé, pienso que si tuvieran a Cristo en su corazón como nunca, hubieran levantado la vista al cielo y hubieran creído que Cristo venía ya. Pero hermanos, hoy nosotros estamos mirando en nuestro derredor tremendas señales: incendios, terremotos, inundaciones, Huracanes. y todo esto, hermano Julio, está diciendo que Cristo viene pronto. Amén. Pero ¿cuál es tu reacción, mi hermano? Mira, cuando ocurrió esto del oscurecimiento del sol, dice El conflicto de los siglos que el doctor Whitaker, pastor de la iglesia del Tabernáculo en Salem, dirigió cultos en la sala de reuniones y predicó un sermón en el cual sostuvo que la oscuridad era sobrenatural. Pero también dice que otras congregaciones se reunieron en otros puntos. Y en todos los casos, los textos de los sermones improvisados fueron los que parecían indicar que la oscuridad concordaba con la profecía bíblica. La oscuridad alcanzó su mayor densidad poco después de las 11 de la mañana. En la mayor parte del país fue tanta la oscuridad durante el día que la gente no podía decir qué hora era ni por el reloj de bolsillo ni por el de pared. Tampoco pudo comer ni atender a los quehaceres de casa sin vela prendida. Pero me llama la atención el hecho de que los pastores convocaron a sus feligreses para estudiar los textos bíblicos que hablaban de estas cosas y miraron en esos textos el cumplimiento de las profecías. La gente buscó en la palabra de Dios el significado de aquellas cosas. Y tú, mi hermano, mi hermana, te estás volviendo en este tiempo a la palabra de Dios para encontrarle el significado a todo lo que está ocurriendo. Oh, cómo me gustaría, hermanos, que nosotros hoy como nunca volviéramos a la palabra de Dios para encontrarle el significado a lo que estamos mirando. ¿Qué pasó con la tercera grande señal como un evento más de trascendencia, hermano Julio? Sí, pastor, antes de llegar a Marcos 13, me gustaría también compartir lo que nos dice Romanos 15:4, refiriéndose a lo que usted acaba de, la reflexión que nos acaba de dar, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que todo lo que se ha escrito es para nuestro beneficio, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros meditemos en cómo estamos llevando nuestra vida. Y ahora sí, pastor, vamos a leer el último señal trascendental que nos dice Marcos 13:25. Nos dice la palabra del Señor, pero dice, y las estrellas, vamos a leer 24, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y esto también lo encontramos
en Apocalipsis 6:13, esta profecía, nos dice el conflicto de los siglos, se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica el 13 de noviembre de 1833. Prácticamente 33 años después de ese eclipse solar fue la lluvia de estrellas, pastor. Bueno, esto ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica. El firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en una conmoción. Dice que no había ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad, dice, y terrible belleza quedan aún grabadas en la mente de muchos. Jamás, dice, cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está escrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Nos dice la sierva del Señor, fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado. Dice, fue el más admirable espectáculo en los cielos. Sí, dice también de que el periódico de comercio de Nueva York del 14 de noviembre de 1833 publicó un largo artículo referente a ese fenómeno, y en él se leía: supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años un profeta lo predijo con toda exactitud. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, en el único sentido en el cual es posible que sea literalmente verdadero. Así se desplegó, dice el don profético, la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: cuando viereis todas estas cosas, sabed que Él está a las puertas. Amigo televidente y radioyente, hoy nosotros vemos esto como hechos históricos, pero nosotros estamos viviendo señales pavorosas en estos días. Si estos eventos acercaron más la venida de Cristo que de los eventos que están ocurriendo ahora, yo siento que el jinete del caballo blanco se está aproximando a este planeta. Ya se oye que viene galopando. ¿Estás listo para recibirle? ¿Estás listo para encontrarte con Él? Es mi deseo que con el estudio de esta mañana hagas tu decisión y así puedas recibirlo e irte con Él en gloria, porque Él viene para llevarte. Amén. Oramos, hermano Julio. Oremos. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias por esta lección, donde 3 eventos de grande trascendencia han sido analizados, indicándonos con esto que se ha acercado desde aquel entonces tu segunda venida. Señor, ¿cuántos años han pasado de cuando se cumplieron estos grandes eventos? ¿Y cuánto, por lo tanto, hace falta para que nos veamos contigo? Hoy te ruego que nuestros corazones palpiten de anhelo, de grande gozo, de saber que pronto
pronto nos iremos contigo. Señor, ayúdanos a levantar siempre la cabeza y entender que la redención se está acercando. Gracias porque a través de estos eventos trascendentales nos has dicho, si cuentan el tiempo desde aquel día cuando se cumplieron hasta ahora, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a los radioyentes y televidentes y que cada uno tome su decisión hoy de entregarse a ti para esperarte en aquel día glorioso. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.